¿Cómo están, hermanos? Espero que estén bien en donde se encuentren, donde puedan ver estos videos. Que la bendición del Señor les haya llegado hasta ustedes, que hayan tenido una buena semana, que tengan salud, que tengan vida y prosperidad. Te agradecemos porque nos permite llegar hasta ti a través de estos estudios de la palabra de Dios y que esperemos que sean para tu bendición y tu edificación. Comparte nuestros videos, suscríbete a nuestro canal y te agradecemos especialmente a aquellos que se han suscrito al canal y pedimos que Dios los bendiga a cada uno, que esté con ustedes, que pueda Él darles entendimiento también por el tema que vamos a tratar específicamente en este día. Aquí en Buenos Aires es un día nublado, gris, lloviznoso y frío. Estamos en invierno, pero tenemos el calor que nos da la presencia de Dios en el corazón. Vamos a buscar a Dios en una plegaria para así ya entrar de lleno al tema de estudio de su palabra. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder abrir tu palabra aún libremente. Gracias porque nos das la salud, la vida, las bendiciones de cada momento de nuestras vidas. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder llegar con estos estudios a todo rincón de aquellos que quieran oír tu voz. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque nos has llamado para ser siervos tuyos. En tus manos nos encomendamos también el estudio de tu palabra, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a tratar otro tema que no es nuevo, pero que ha traído también controversia muy grande dentro del cristianismo. A pesar de que los grupos evangélicos creen en la deidad compuesta por tres personas, pues han surgido grupos que dicen que realmente la deidad no está compuesta por tres personas, que hemos malinterpretado las escrituras y que tenemos el vino de Babilonia creyendo en una trinidad. Pues a lo largo de esta serie iremos desilvanando la madeja de las escrituras para darnos cuenta de quiénes son los que componen la deidad, si son personas, si es uno, si son tres, si son dos, quiénes son los que componen la deidad. Pero empezaremos estudiando primeramente al Consolador, a ver si realmente es una persona, o es una fuerza activa, o es un viento, o es una paloma, o es fuego, o es aceite. Pues veremos a través del estudio de la palabra de Dios qué es el Espíritu Santo, o quién es el Espíritu Santo, su tarea, su obra, si es una persona o no lo es. Muy bien, sin más, vayamos ya entonces de lleno al estudio de la palabra de Dios con el primer capítulo de la serie denominada El Consolador. Muy bien, primer versículo que nos presenta aquí el estudio es Lucas 24:49, y la pregunta que nos formula el que creó estos estudios dice: ¿qué provisión hizo Cristo a sus seguidores? Lucas 24:49. Lucas 24:49. Vamos a utilizar la versión Reina Valera 1909 y si haya necesario, pues utilizaremos, si fuera necesario, pues utilizaremos otras versiones. Bien,
Lucas 24:49, dice así la Escritura: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que se hayan investidos de potencia de lo alto. Bueno, aquí sacan muchos que realmente el Espíritu Santo es potencia de Dios, ¿verdad? Es poder de Dios, como quien dice, ¿no? Pero dice, ¿qué provisión hizo Cristo para la iglesia? Pues justamente, yo enviaré la promesa de mi Padre, dijo Cristo, sobre vosotros. Quedaos en Jerusalén para que seáis revestidos de poder. Eso es lo que decía Jesús. O sea, ¿cuál es la promesa? Pues que les iba a dar poder. ¿Poder para qué? Ya veremos. Ya veremos. ¿Cómo estuvieron en el tiempo de espera los discípulos? Hechos capítulo 1, versos 13 y 14. ¿Cómo estaban los discípulos en el tiempo de espera? Hechos 1, 13 y 14. Dice la palabra de Dios: y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, y Juan y Andrés y Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo estaban entonces el grupo? ¿Cómo estaban? Todos unánimes. No había divisiones entre ellos. Recordemos, si hacemos un poquito de memoria, que cuando eran discípulos del Maestro los primeros tiempos, y hasta no tanto los primeros tiempos, cuando iban con Jesús, se separaban de él para discutir quién era el que iba a ser el que se iba a sentar a su mano derecha y el que se iba a sentar a su mano izquierda. Esta era la pelea que tenían entre ellos, a ver quién era el de más alta alcurnia en el reino de Cristo, que pretendían imponerlo en lugar de Roma. Y justamente se separaban de él para que él no escuchara ese tipo de problemas como Jesús, si no lo supiera, ¿no? Pero bueno, en este caso, después de la muerte de Jesús, se encuentran en el aposento alto donde moraban los discípulos, todos unánimes, junto con las mujeres, María, la madre de Jesús, Magdalena también, estaban reunidas en oración, ruego, dice, y todos perseveraban en la oración, ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. También estaban los hermanos de Jesús. Aquellos que se burlaban de él también estaban en ese grupo. Pero bueno, lo importante es entender cuál es la actitud que tenían los discípulos para poder recibir la potencia de lo alto. No tenía que haber divisiones, tenían que estar todos unánimes. Estaban unánimes, de corazón, no fingido, todos unánimes, con el pensamiento de recibir la promesa que el Señor les había dejado antes de su partida. Muy bien. Bien, ¿en qué día vino el Espíritu a la iglesia? Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, verso 1. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios: y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vuelve a repetir otra vez: todos unánimes juntos. ¿Cuándo? En el día del Pentecostés. ¿Qué era el día del Pentecostés? Bien, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Éxodo capítulo 23, verso 16. Vayamos al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 23, verso 16. Éxodo 23, 16. Dice lo siguiente la palabra de Dios: así también a la fiesta de la siega, los primeros frutos de
de tus labores que hubieras sembrado en el campo, la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. ¿Qué era entonces la fiesta del Pentecostés? La fiesta de las cosechas. Se cosechaba todo y era una fiesta para el pueblo. Era una fiesta, después de las cosechas, era la fiesta del Pentecostés. Muy bien. Deuteronomio 16, reforzando este texto, Deuteronomio 16, 9 al 12. Deuteronomio 16, 9 al 12. Dice así la palabra del Señor. 7 semanas te contarás desde que comenzare la hoz hasta la mies, comenzarás a contarte las 7 semanas, y habrá la solemnidad de las semanas a Jehová tu Dios. De la suficiencia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que estuviere en las ciudades, y el extranjero y el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido, hasta el 12, ¿no? Que Jehová tu Dios te hubiera escogido para hacer habitar allí su nombre. Y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. ¿Qué era entonces el Pentecostés? Era la fiesta de las cosechas. ¿Y qué pasaba? Habría grande alegría en el pueblo. Gran alegría en el pueblo. El pueblo estaba feliz. ¿Por qué? Porque habían recibido las bendiciones de Dios. Esos frutos de la mies eran las bendiciones de Dios. Entonces el pueblo se alegraba, gozaba y hacía fiesta. En esa fiesta, en el tiempo del Pentecostés, ya en tiempos de Jesús, venían los judíos de la diáspora. ¿Qué eran judíos de la diáspora? Los que vivían fuera de Jerusalén, en otros países. Muchos ya tenían los idiomas de otros países, porque se habían ido a vivir allí por falta de trabajo, por lugar de negocios o por lo que sea, se habían ido a otros países. Y para el tiempo del Pentecostés, se reunían todos de vuelta en Jerusalén para festejar la fiesta de las cosechas. Y claro, había judíos de todos los habitantes de la tierra que se conocía en ese tiempo, y muchos ya traían idioma diferente al judío. Entonces era muy complicado a veces, por eso se reunían en grupos familiares y entre ellos se entendían. ¿Y qué pasó allí? Bien, ¿cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo entonces? A ver, para el tiempo de las cosechas había fiesta en Jerusalén, pero los discípulos seguían en el aposento alto, unidos en oración, ruego y ayuno. ¿Para qué? Para recibir la herencia que Jesús le había prometido. ¿Y cómo fue entonces el derramamiento del Espíritu Santo? Hechos 2, del 1 al 13. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio, que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Aquí. Recordemos que los discípulos no eran ilustrados. No sabían hablar otros idiomas. Entonces, el Espíritu Santo los unge con poder y les da la capacidad de poder hablar otros idiomas, no jeringoso, no idioma que no entiende nadie,
idioma que lo entendían aquellos a quienes se les iban a dar el mensaje, a los judíos de la diáspora, a los que venían de otras partes del mundo, que ya traían otros idiomas. A ellos se les debía predicar. Entonces, el Espíritu Santo, en su sabiduría, les concede a los discípulos el don de poder hablar otros idiomas y de entender lo que decían. Bien, entonces, versículo 5. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. ¿Ven? De todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En su propio idioma, su propia lengua. No era un don jeringoso que no entendía nadie. Esas manifestaciones de famoso don de lengua que solamente lo entiende el elegido y no sabe ni lo que está diciendo, porque le preguntás, ¿y qué es lo que dijiste? No lo sé, es seguramente porque no lo sé, es un don de Dios, te dicen, pero esto es bien claro. El don de lenguas era hablar en otro idioma para la predicación del Evangelio. No era para manifestaciones de un supuesto recibimiento del Espíritu Santo. Entonces, el hablar en lenguas es un don que Dios le dio a determinados grupos de discípulos para hablarles a los que venían, a los judíos de la diáspora que tenían otros idiomas. Y estaban atónitos y maravillados y diciendo, aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son judíos estos que hablan? ¿Cómo saben hablar en nuestro idioma? ¿Te das cuenta? Solamente con leer la palabra de Dios te saca de cualquier error. De cualquier error. El don de lengua no es un don jeringoso que no entiende nadie. Es un don de hablar idioma para una predicación específica del mensaje a determinado grupo de personas. Cuando no hay otra forma. Pero hoy día hay clases y hay escuelas de idiomas que en aquellos tiempos no había. Entonces tú puedes poder hablar inglés, pues ve a estudiar inglés y hablarás inglés. Hablarás francés, portugués, italiano, lo que tú quieras, árabe, lo que quieras. Para poder dar el mensaje de Dios. Para eso era el don de lenguas. No para predicarlo desde el púlpito diciendo que yo tengo el don de lengua y ya está. No es así. Y Satanás trabaja engañando a la gente con pastores, que lo hemos visto en el estudio pasado, el buen pastor, para decir que reciben el don del Espíritu Santo, les hablan en esos idiomas supuestamente que ellos solamente, ni ellos entienden lo que dicen. Pero como ellos no lo entienden, dice, seguramente es un don de Dios, porque nosotros como humanos no lo entendemos. Hablamos en lenguas angélicas. Mi hermano, los ángeles te hablan en tu idioma, hermano. No necesitan otro idioma para hablarte los ángeles, para que tú lo entiendas. Esos son idiomas angélicos. ¿Me entienden? Cuidado con este tipo de manifestaciones espiritistas. Son manifestaciones espiritistas, ese falso don de lenguas. Bien, continuemos. Y vamos hasta el versículo, dijimos que íbamos hasta el versículo 13. Vamos por el 7. Vamos ahora con el 8. ¿Y cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en que somos nacidos? ¿Ven? Sigamos. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en estas partes de África y en las partes de África que están en otra parte de Cirene, romanos, extranjeros, tanto judíos como convertidos en judíos, de otras naciones que se habían circuncidado y eran partícipes del judaísmo. Y les oían hablar en sus idiomas a los discípulos. Eso es lo que tenemos que entender, hermano evangélico, hermano pentecostal. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Abre tu palabra, abre la palabra de Dios y date cuenta
de que el mensaje de Dios no es un mensaje que te llega en otro idioma que no entiende nadie, porque ni tú lo entiendes. Entonces, ¿de qué te edifica? En nada. Versículo 11. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Estos que no saben idioma, nos están hablando en nuestro idioma, ¿qué quiere decir esto? Versículo 13. Mas otros burlándose, claro, los judíos, los fariseos, los judíos, decían, estos están borrachos. Versículo 13. Están llenos de mosto. ¿Entiendes? Los judíos que no entendían los otros idiomas decían, están llenos de mosto. Pero los otros que venían de otras partes, a quienes Dios tenía necesidad de dejarles el mensaje, utilizó a los discípulos galileos que no sabían hablar otro idioma para que les predicaran el mensaje y se arrepintieran de sus pecados. Y fue maravilloso ese despertar de la primera iglesia. Bien, entonces, ¿cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo? Pues fue maravilloso. En el aposento alto hubo un viento que parecía que hinchaba la casa y los discípulos recibieron como unas lenguas de fuego repartidas. Y no solamente eso, recibieron el poder de poder hablar en otros idiomas. Para todos esos que estaban reunidos en la fiesta de las cosechas en Jerusalén, pues no había otra forma de hablarles que no fuera ahí. Entonces Dios utilizó ese medio para hablarles del mensaje de Dios de salvación a ese grupo de extranjeros que venían a Jerusalén. Bien, entonces, siguiente pregunta. ¿Qué produce el Espíritu Santo en el corazón? ¿Qué produce el Espíritu Santo en el corazón? Vamos a empezar a desenmascarar a muchas falsas doctrinas acá. Vamos a desenmascarar a muchas falsas doctrinas. Bien, Hechos capítulo 2, 37 y 38. Hechos 2, 37 y 38. Mira lo que produce el Espíritu Santo en el corazón. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Pedro les predicaba a los hebreos, los otros apóstoles les predicaban el mismo mensaje en otro idioma a otros, a los de la diáspora. Bien, ¿qué haremos? ¿Qué haremos?, le preguntaban. Entonces, ¿qué haremos después de haber escuchado semejante mensaje con poder? El mensaje era de compungimiento de corazón, de mostrarles el pecado que había en ellos. Y eso es lo que produjo ese arrepentimiento genuino, porque fue un mensaje de Dios. Si los mensajes que a ti te llegan no te producen en tu vida un compungimiento de corazón, un reencontrarte con la verdad y chocarte con la pared que te haga darte cuenta dónde estoy caminando, pues es un mensaje falso, así sea de los púlpitos de la verdad presente. El mensaje te tiene que llevar al arrepentimiento, a darte cuenta del error de tu vida. Si no es un mensaje así, es un mensaje falso. Así sea predicado por el mejor predicador que está por internet hoy día, o por donde sea. Dios quiere el arrepentimiento del ser humano, la salvación del ser humano. No busca arrullarte con un mensaje de esperanza, con un mensaje de opulencia, de dinero. No busca Dios eso. Dios busca la salvación del corazón humano. Que te confrontes con tu propia realidad para darte cuenta. Es la única forma que Dios tiene para llevarte al arrepentimiento. Porque eso es lo que produce y lo que produjo en esta gente
la predicación de Pedro y de los demás discípulos. Versículo 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos. Pedro les dijo, tengan esperanza. ¿Eso les dijo Pedro? No. ¿Qué les dijo? Arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Por el mensaje de Pedro. No fue un mensaje livianito, fue un mensaje de reencontrarse con la verdad cada uno, de abrirle los ojos para darse cuenta hacia dónde están caminando. Ese fue el mensaje de Pedro. No fue un sermón de esperanza, de bondad, de cuánto te ama Dios. Sí, cuánto te ama Dios, pero también cuánto tienes que darte cuenta de tu situación. Porque Dios te ama, te envía un mensaje duro, de advertencia. No mensajes livianos y falaces que adormecen a la grey. Bien, siguiente pregunta. Vimos la evidencia entonces de la recepción. ¿Y cuál fue la evidencia? Pues Gálatas 5, 22 y 23. Allí está la evidencia de la verdadera recepción del Espíritu Santo. Vayamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. No, Efesios no, Gálatas. Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es hablar en lenguas. ¿Dice así? No. Dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Nadie condena, la ley no condena al que vive de acuerdo con lo que Dios ha establecido. ¿Con qué cosas? Con los frutos del Espíritu. ¿Querés saber si recibes el Espíritu Santo? Pues mira, aquí están los frutos. Esta es la prueba tangible de que uno recibe el Espíritu Santo o no lo recibe. Si tiene ojo, esto no es tengo algunas y otras no. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos todas las características que Él pone en nosotros. No una o dos. Todas. Cuidado con creernos que, bueno, eso no es mi don. No. Dios te da el don del Espíritu Santo, el poder de Dios. ¿Para qué? Para que tú tengas estas características en tu vida. Bien. Entonces, los cambios de recibir el Espíritu Santo en el corazón se muestran en estas características. Aquí. Bien, condición para su recepción. También hay condición para su recepción. No es la esperanza. No es la esperanza. Vayamos a ver cuáles son las condiciones. Las condiciones dice Lucas 11:13. Lucas 11:13. Lucas 11:13. Lucas 11:13. Dice así la palabra del Señor. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidieren? Condición para recibir el Espíritu Santo, pedirlo. Primera condición es pedirlo. Bien, ¿qué más? Pedirlo ¿cómo? Con un corazón predispuesto a ser llenado. Recordemos en el aposento alto para recibir el Espíritu Santo cómo estaban los discípulos. En oración, unánimes. No había diferencias entre ellos. No puedo pedir el Espíritu Santo si yo tengo rencor contra el hermano, contra el pastor o contra quien sea.
yo no puedo pedir el Espíritu Santo, porque no va a venir. El Espíritu Santo vendrá cuando el corazón del ser humano esté predispuesto a ser llenado con los frutos del Espíritu. No con un corazón falso o con un corazón irregenerado. Está bien que primero regenera Él el corazón, prepara el terreno exteriormente para luego llenarlo interiormente. Pero si yo no lo pido, si yo no trato de vivir la vida que está en la Escritura, una vida santa, pues no podré ser llenado del don del Espíritu Santo, porque es mentira y a Dios no se lo puede engañar. ¿Qué nos beneficia su recepción y en qué? Punto A. Nos ayuda a orar correctamente. ¿Y dónde dice eso? Romanos 8:26. Romanos 8:26. Esta es la ayuda que el Espíritu Santo da al creyente. Romanos capítulo 8:26. Esto nos muestra la necesidad de tener el Espíritu Santo en el corazón. Romanos 8:26. Dice la palabra de Dios: asimismo también el Espíritu ayuda a nuestras flaquezas, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está. Ni podemos pedir por nosotros mismos si no está el Espíritu Santo intercediendo en nosotros, porque no sabemos. Entonces Él nos ayuda a pedir convenientemente lo que necesitamos realmente. Punto B. Nos da el amor de Dios en el corazón. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Nos da el amor de Dios en el corazón. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Cuándo tengo esperanza? ¿Cuándo puedo hablar de esperanza? ¿Cuando vivo una vida desordenada? No. ¿Cuándo? Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios está derramado en los corazones. Cuando vivo una vida de amor genuino, de Dios en el corazón, pues allí sí puedo tener esperanza. Yo no puedo tener esperanza en algo cuando, en la salvación, por ejemplo, cuando vivo totalmente en contra de la ley de Dios. Yo no puedo tener esperanza. Y sin embargo, hay carteles que dicen, tenga esperanza, Cristo te ama. Para tener esperanza tengo que confrontarme con mi realidad, tengo que darme cuenta de mi situación, tengo que cambiar, querer cambiar mi situación. Entonces el Espíritu Santo viene y da la fuerza para eso. No te deja solo, te fortalece, te da verdadera esperanza cuando Él está en el corazón. Allí sí podemos tener esperanza, allí sí. Punto C. Nos lleva a conocer la verdad. San Juan 16:13. San Juan 16:13. Nos lleva a conocer la verdad. Mira lo que nos dice el apóstol Juan. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no habla de sí mismo. El Espíritu Santo no habla de sí mismo. No dice yo soy la tercera persona de la divinidad. No, no. Él habla de Cristo. Es el representante de Cristo. Por eso muchos creen que es el mismo Cristo, despojado de su cuerpo humano, porque Él tiene cuerpo humano santificado, está en el cielo con un cuerpo humano santificado. Entonces muchos dicen, no, el Espíritu Santo es Cristo mismo en la plenitud de su deidad, despojado del cuerpo humano. Ya veremos eso también, ya llegaremos a ver eso también. Entonces, nos lleva a conocer la verdad. El Espíritu Santo nos lleva a conocer la verdad.
pero solamente aquellos que la buscan. Aquellos que atesoran, aquellos que escudriñan la palabra de Dios con ansia de ser guiados por Dios, no con ansia de conocer para refutar a otro. No. Esos no van a recibir el poder de Dios, seguramente que no. El poder de Dios va a ser dado y guiados hacia la verdad a aquellos que buscan obedecer a Dios en todo, por amor a Dios, porque se necesitan ser cambiados del Espíritu Santo, necesitan saber cómo caminar en integridad delante de Dios. Para eso estudian las Escrituras, no para otra cosa, con otro fin. Entonces a ellos se les guía a la verdad. A los demás se les envía espíritus engañosos para que crean la mentira. O sea, se los deja a que el diablo los lleve hasta donde la mente les dé, ¿no? Eso es lo que hace aquella persona. Y mire, si está lleno internet o iglesias cristianas de ese tipo de gente, que enseñan que el alma es inmortal, por ejemplo, que los muertos están en el infierno. Lo hemos visto, lo hemos estudiado, que los muertos están en el infierno o que están en el cielo con alegría, ya en el cielo, ya disfrutando del Señor. Entonces, ¿te das cuenta? Los espíritus engañosos vienen a aquellos que no buscan la verdad con el debido fin de obedecer a Dios. No por el hecho de querer adquirir conocimiento para exaltación propia. No. Bien, ya va terminando entonces. ¿Cuál es la evidencia de su obtención? Que hablamos en lenguas. ¿Será esa? ¿Será esa la evidencia de la obtención? ¿Será esa? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Primera de Juan 3:24. Mira, si la palabra de Dios hay respuesta para todo. Primera de Juan 3:24. ¿Cuál es la evidencia de su recepción? Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Dice así, escrito está: el que guarda sus mandamientos, dice, ¿cómo dice? El que guarda sus mandamientos está en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos es dado. ¿Cómo sabemos que somos de Él? Si guardamos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Dice, los mandamientos. Si a ti te enseñan que los mandamientos están clavados en la cruz y que ya no existen más, pues fíjate, acá Juan en el Nuevo Testamento te está diciendo, el que guarda sus mandamientos está en Él. Y dentro de sus mandamientos está el día sábado. El que guarda sus mandamientos está en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos es dado. Si yo no guardo sus mandamientos, ¿cómo puedo saber si Él permanece en mí? Yo puedo tener una falsa seguridad. Pero para eso está la Escritura. Para darnos cuenta de nuestra falsa seguridad, de nuestra esperanza falsa. ¿Cómo puedo tener esperanza si violo los mandamientos de Dios abiertamente? En lo que sea, robar, mentir, matar, violar el sábado, lo que sea, cualquier mandamiento de los 10 que quebrantemos, ya a sabiendas podemos saber que Dios no permanece en nosotros. Por más que me vaya a congregar los domingos, por más que cante a voz en cuello, por más que quiera hacer lo que yo quiera y me veas con la Biblia bajo el brazo todos los domingos o todos los sábados, Porque también los que guardan el sábado se enseña una violación santificada y eso también lo vimos, una violación santificada. Así que es tan culpable como el que cae en la violación santificada como aquel que la promueve. El que la promueve es culpable y el que cae en ella también es culpable, porque no estudia las Escrituras. ¿Entiendes, hermano? Entonces, este es el primer estudio acerca de ese don
tan necesario para cada uno de nosotros, los que queremos vivir de acuerdo como Dios lo ha establecido. Sin la presencia del Espíritu Santo, sin el poder de Dios en el corazón, es imposible obedecer sus requerimientos. Es imposible. Entonces, mi hermano, encomendémonos al Señor para que Él nos haga chocar con nuestra propia realidad a través de su palabra. Nos muestre si somos dignos de tener esperanza o no. Que Él nos muestre nuestra situación real. Vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra y recibir estos mensajes en esta hora. Gracias porque nos das la seguridad, Señor, de que en ella está la luz que nos ayudará a caminar hacia las mansiones celestiales. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que nos confronte con nuestra realidad, que nos permita, Señor, darnos cuenta de lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas y ponerlo a tus pies para que el Espíritu Santo pueda transformar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida y llenarnos de sus frutos por amor a ti, para reflejarte a ti como hicieron los discípulos en el día del Pentecostés. Gracias, Padre amado, por todas estas magníficas enseñanzas que están en tu palabra. Ayúdanos a atesorarlas al corazón, a aferrarnos de ellas, Señor, para así poder tener, sí, esperanza genuina en ti. Gracias, Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que apoyes nuestras tareas si crees que es la verdad de Dios. No tratamos de buscar otra cosa que enseñar la verdad de Dios. Nada más. Que el Señor nos dé poder para hacerlo. Que nos prepare, que prepare nuestras vidas, tanto la tuya como la mía, para poder recibir ese poder para la predicación del Evangelio, de la verdad. Y que nos conduzca a toda verdad. Sin más, como decimos cada vez que terminamos un estudio, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Hasta nuestro próximo encuentro, bendiciones para todos, cuídense sobre todo con esta pandemia. Abrazo de corazón para cada uno de ustedes y muchas bendiciones para donde se encuentren. Que el Señor me los bendiga y me los guarde y hasta nuestro próximo encuentro. Suscríbete a nuestro canal. Que el Señor te bendiga.